Las 6 máscaras que te sonríen mientras, en la penumbra de la conveniencia, afilan la hoja de su traición. Escucha con calma absoluta, no con ansiedad, no con hambre de drama, no con esa urgencia infantil de querer confirmar sospechas, sino con la frialdad de quien observa un tablero completo antes de mover una sola pieza. La mayoría pierde poder, no por falta de inteligencia, sino por exceso de reacción. Maquiavelo lo comprendió antes que nadie. La confianza es una moneda de valor incalculable, y aquel que te la pide con urgencia casi siempre pretende cobrarte con intereses de dolor, pérdida de posición y ruina silenciosa. La urgencia por conectar no es afecto, es prisa por entrar. Y quien necesita entrar rápido, normalmente no puede sostenerse si lo obligas a esperar. No temas al enemigo que ruge frente a ti, teme al aliado ansioso, aquel que hoy te abraza con fuerza desmedida y mañana mide, en el más absoluto de los silencios, el ángulo exacto de tu caída. El enemigo visible te obliga a estar despierto, el falso aliado te invita a dormir, y dormir en el juego social es ceder territorio. En este recorrido, cada máscara será retirada con método, sin teatralidad y sin rabia. No lo hacemos para fomentar el odio, ni para volver al oyente paranoico, ni para promover una vida aislada. Lo hacemos para que aprendas a blindar tu destino, a reducir exposición innecesaria, a detectar patrones antes de que se conviertan en hechos irreversibles. El odio es ruido. La estrategia es silencio con intención. Si al escuchar estas palabras reconoces un rostro conocido, calla. No lo anuncies, no lo denuncies, no intentes ganar superioridad moral señalándolo. El silencio es tu primera línea de defensa. El sabio no desperdicia aliento en acusaciones inútiles. Simplemente reposiciona su tablero, ajusta su corazón, recalibra su paso y continúa. Observa esto con atención. Quien necesita confrontar para sentirse fuerte, no lo es. Quien se ajusta sin avisar, gobierna. Bienvenido al espacio de la claridad fría. Aquí no encontrarás consuelo emocional, ni frases reconfortantes, ni promesas de redención personal. Este es el zona mental. Entiende algo fundamental antes de avanzar. La confianza imprudente nace la mayoría de las veces de una carencia interna no resuelta, de ese deseo silencioso de ser comprendido, validado, aceptado o elegido. La gente no se entrega por amor, se entrega por necesidad, y toda necesidad es un punto de entrada. Buscar comprensión a cualquier precio te expone más de lo que puedes permitirte perder. El precio oculto de que me entiendan suele ser me dejo leer. Y cuando te leen demasiado pronto, te mueven sin que lo percibas. Aceptar ser malinterpretado por un tiempo es el precio real de la soberanía. Quien siente la necesidad constante de explicar cada uno de sus actos ya ha cedido el control de su propia narrativa. La firmeza interior no necesita defensas constantes. Transforma el silencio en un arma estratégica que confunde al observador y protege al estratega. Existe una diferencia crucial entre ser claro y ser accesible. Ser claro es dominar tu mensaje. Ser accesible es regalarlo. El estratega elige cuándo hablar, a quién y con qué propósito. Todo lo demás es impulso disfrazado de honestidad. Antes de avanzar, haz un pacto con tu propia lucidez. Digita ahora mismo en los comentarios, no como un acto de interacción social, sino como una declaración de poder personal. Yo gobierno mis vínculos. No lo escribes para que te vean, lo escribes para recordarte públicamente que no vas a negociar tu criterio por aprobación, porque cuando una persona no gobierna sus vínculos la gobiernan. La primera máscara que debes identificar con precisión quirúrgica es la del adulador. Esta es la máscara más peligrosa porque se siente como un bálsamo para el ego cansado. El adulador aparece cuando tu guardia está baja, después de un logro, en una etapa de inseguridad,
o cuando tu identidad necesita confirmación externa. El punto no es que elogie, el punto es que su elogio tiene dirección, pero entiende esto sin excepción. El adulador no te ama a ti, ama el beneficio que obtiene de tu posición. Ama tu acceso, tu estatus, tu influencia, tu energía, tu potencial. Su elogio es una cuerda de seda, suave al tacto, agradable, pero diseñada para asfixiar tu juicio y arrastrarte lentamente hacia donde residen sus intereses. Cuando tienes éxito, él te eleva de forma exagerada para que pierdas el suelo de vista. Cuando dudas, te empuja con halagos estratégicos para que tomes decisiones basadas en la vanidad y no en la razón. El adulador no describe la realidad. Fabrica una versión inflada de ti que te obliga a sostener una imagen. Y cuando sostienes una imagen, ya no decides, actúas para no romperla. Si quieres ver quién es realmente, retira la ventaja que le ofreces, reduce el acceso, retrasa el favor, niega una puerta que antes abrías sin pensar. Observa con frialdad cómo su tono cambia, cómo su presencia se diluye. La prueba del adulador no es el elogio, es el no. En segundo lugar, mantén una distancia gélida con el confidente apresurado. Es aquel que te ofrece sus secretos más profundos antes de haber ganado siquiera el derecho a tu silencio. No confundas vulnerabilidad con credibilidad. Hay personas que confiesan para seducir. Su confesión no es transparencia, es una llave emocional. Busca un atajo hacia la intimidad, y todo atajo ofrecido por un extraño es una emboscada. Hoy escucha tus debilidades con una falsa empatía que te desarma, pero mañana utilizará ese conocimiento como un mapa preciso para atacarte. El confidente apresurado intercambia drama por información. Te da tragedia, te da verdad cruda para que tú le pagues con acceso. Quien sabe custodiar lo propio no siente el impulso vulgar de revelar lo ajeno. Si alguien te trae historias de terceros con ligereza, ten la certeza matemática de que llevará la tuya cuando sea conveniente. La confianza es un edificio que se construye piedra a piedra, bajo la vigilancia del tiempo. No confundas cercanía con importancia estratégica. La tercera máscara es la del moralista de ocasión. Este individuo utiliza la virtud no como un fin, sino como un arma de control. Condena en público con ferocidad exactamente aquello que practica en privado. Su objetivo es instalar culpa, porque la culpa debilita el juicio. Predica ética absoluta para ganar el derecho moral de vigilarte. No le basta con que actúes bien, necesita que actúes bajo su definición de bien. Si no obedeces, te convierte en problema moral. El estratega entiende que la verdadera integridad no hace ruido. El moralista necesita micrófonos. La cuarta máscara es la del indeciso crónico. Nunca toma posición, siempre habita en la ambigüedad. Parece prudente, pero es supervivencia pura. Si triunfas, dirá que siempre estuvo contigo. Si caes, afirmará que ya lo sabía. Su neutralidad no es paz, es cobertura. Cuando la presión aparece, desaparece. Al indeciso no se le confía el plan completo, se le confía lo mínimo, porque lo mínimo reduce el daño cuando su instinto de autoprotección se activa. El código de la soberanía, las 6 máscaras de la ruina silenciosa, las 6 máscaras que te sonríen mientras, en la penumbra de la conveniencia, afilan la hoja de su traición. Escucha con calma absoluta, no con ansiedad, no con hambre de drama, no con esa urgencia infantil de querer confirmar sospechas, sino con la frialdad de quien observa un tablero completo antes de mover una sola pieza. La mayoría de los hombres pierden su poder no por una falta de inteligencia bruta, sino por un exceso de reacción emocional. Se quiebran ante el estímulo, reaccionan al halago, reaccionan al insulto, reaccionan a la ausencia, y en esa reacción entregan las llaves de su fortaleza. Maquiavelo lo comprendió antes que nadie. La confianza no es un regalo que se otorga por cortesía,
Es una moneda de valor incalculable que se gana tras superar pruebas de fuego. Aquel que te la pide con urgencia, aquel que intenta saltarse los tiempos naturales de la lealtad, casi siempre pretende cobrarte con intereses de dolor, pérdida de posición y una ruina que no hace ruido hasta que es total. La urgencia por conectar no es afecto, es prisa por entrar en tu sistema de decisiones, y quien necesita entrar rápido normalmente es porque no tiene la sustancia necesaria para sostenerse si lo obligas a esperar en la puerta. No temas al enemigo que ruge frente a ti. Ese enemigo es un maestro que te mantiene despierto, alerta y en constante crecimiento. Teme, en cambio, al aliado ansioso, aquel que hoy te abraza con una fuerza desmedida, que celebra tus gracias antes de que termines de decirlas y que mañana medirá, en el más absoluto y gélido de los silencios, el ángulo exacto y la profundidad necesaria para tu caída. El enemigo visible te obliga a construir muros. El falso aliado te invita a derribarlos para sentirte cómodo. Y dormir, en el juego de la supervivencia social, es ceder territorio que quizás nunca recuperes. En este recorrido, cada máscara será retirada con método. No habrá teatralidad, no habrá gritos, no habrá rabia. La rabia es una confesión de debilidad. Es admitir que el otro tiene el poder de alterar tu eje. Aquí no buscamos venganza, buscamos soberanía. No lo hacemos para fomentar un odio estéril, ni para volverte un paranoico recluido en una cueva de desconfianza. Lo hacemos para que aprendas a blindar tu destino, a reducir tu exposición innecesaria al riesgo y a detectar patrones de conducta antes de que se conviertan en hechos irreversibles. El odio es ruido que nubla el juicio. La estrategia es silencio con una intención afilada. Si al escuchar estas palabras reconoces un rostro conocido, calla. No busques la catarsis de contarlo. No lo denuncies en redes sociales. No intentes ganar una superioridad moral barata señalándolo frente a otros. El silencio es tu primera línea de defensa y tu arma de contraataque más letal. El sabio no desperdicia aliento en acusaciones inútiles que solo sirven para que el traidor se prepare mejor. El sabio simplemente reposiciona su tablero, ajusta su distancia emocional, recalibra su paso y continúa como si nada hubiera pasado, mientras por dentro el acceso ha sido revocado para siempre. Observa esto con atención. Quien necesita confrontar para sentirse fuerte está pidiendo permiso para ser respetado. Quien se ajusta sin avisar ya gobierna la situación. Bienvenido al espacio de la claridad fría. Aquí no encontrarás consuelo emocional, ni frases reconfortantes de autoayuda, ni promesas de que el universo conspirará a tu favor. Este es el zona mental. Entiende algo fundamental antes de que demos el siguiente paso. La confianza imprudente nace, casi siempre, de una carencia interna no resuelta. Nace de ese deseo silencioso y hambriento de ser comprendido, de ser validado, de ser aceptado por el grupo o elegido por una figura de poder. La gente no se entrega por amor puro, se entrega por necesidad de llenar un vacío, y toda necesidad es un punto de entrada para un depredador. Buscar comprensión a cualquier precio te expone más de lo que puedes permitirte perder. El precio oculto de la frase «quiero que me entiendan» suele ser «me dejo leer por completo». Y cuando te leen demasiado pronto te mueven como a una pieza de ajedrez sin que siquiera lo percibas. Aceptar ser malinterpretado es el precio real de la soberanía. Si el mundo piensa que eres frío, que eres distante o que eres arrogante, deja que lo piensen. Esa etiqueta es un muro que te protege de los curiosos y los oportunistas. Quien siente la necesidad constante de explicar cada uno de sus actos, de justificar sus decisiones ante el tribunal de la opinión ajena, ya ha cedido el control de su propia narrativa. La firmeza interior no necesita defensas constantes. Transforma el silencio en un velo estratégico que confunde al observador y protege la intención del estratega. Existe una diferencia crucial entre ser claro y ser accesible.
Ser claro es dominar tu mensaje para que se cumpla tu voluntad. Ser accesible es regalar tu esencia a cualquiera que pase por la calle. El estratega elige con precisión quirúrgica cuándo hablar, a quién dirigirse y con qué propósito exacto. Todo lo demás es impulso animal disfrazado de honestidad. Antes de avanzar hacia las máscaras, haz un pacto con tu propia lucidez. No lo hagas por mí, hazlo por el hombre que serás dentro de 5 años si logras proteger tu energía. Digita ahora mismo en los comentarios, no como un acto de interacción social para alimentar algoritmos, sino como una declaración de guerra contra tu propia ingenuidad. Yo gobierno mis vínculos. No lo escribes para que el mundo te vea. Lo escribes para recordarte a ti mismo en un acto de voluntad pública, que no vas a negociar tu criterio a cambio de una palmadita en la espalda. Porque la verdad es brutal. Cuando una persona no gobierna sus vínculos terminan gobernando su vida, su tiempo y su paz. La primera máscara, el adulador. La primera máscara que debes identificar con precisión de cirujano es la del adulador. Esta es, quizás, la más peligrosa porque se siente como un masaje para el ego cansado. El ser humano tiene un hambre atávica de reconocimiento y el adulador lo sabe. Aparece exactamente cuando tu guardia está más baja, después de un gran logro donde te sientes invencible, o en una etapa de profunda inseguridad donde dudas de tu valor. El adulador no elogia tu trabajo, elogia tu persona de forma desmedida, pero entiende esto y grábalo en tu mente. El adulador no te ama a ti, ama el beneficio, el brillo o el acceso que obtiene al estar cerca de tu posición. Su elogio es una cuerda de seda, es suave al tacto, huele a perfume, es agradable al oído, pero su función única es asfixiar tu capacidad de juicio crítico, te envuelve en una nube de narcisismo que te impide ver tus propios errores. Y un hombre que no ve sus errores es un hombre que no puede corregir su rumbo. El adulador te arrastra lentamente hacia donde residen sus intereses personales. Cuando tienes éxito, él te eleva de forma artificial para que pierdas el suelo de vista y empieces a creer que las reglas de la gravedad no se aplican a ti. Cuando dudas, te empuja con halagos estratégicos para que tomes decisiones basadas en la vanidad y no en la fría lógica de los hechos. El adulador no describe la realidad, fabrica una versión inflada y distorsionada de ti mismo que te obliga a convertirte en esclavo de esa propia imagen. Empiezas a actuar no por convicción, sino por el miedo a decepcionar la imagen grandiosa que el adulador ha construido de ti. En ese momento, ya no eres el dueño de tus actos, eres un actor en una obra escrita por otro. Si quieres desenmascararlo, no necesitas confrontarlo. Solo necesitas aplicar la técnica del no o la reducción de recursos. Retira la ventaja que le ofreces. Reduce el acceso a tu círculo íntimo. Retrasa ese favor que siempre le concedías. Niega una puerta que antes abrías por inercia. Observa con la frialdad de un científico cómo su tono cambia, cómo sus cumplidos se vuelven escasos y cómo su presencia física se diluye en el aire. La prueba del adulador no es el elogio que te da, es cómo reacciona cuando dejas de serle útil. La segunda máscara, el confidente apresurado en segundo lugar. Mantén una distancia gélida y vigilante con el confidente apresurado. Es aquel individuo que parece haber nacido con una necesidad patológica de abrirse contigo. Te ofrece sus secretos más oscuros, sus traumas de infancia y sus opiniones más polémicas antes de que siquiera sepas su apellido completo. No te equivoques, no confundas vulnerabilidad con honestidad, ni tragedia con credibilidad. Hay personas que utilizan la confesión como una herramienta de seducción y manipulación. Su supuesta transparencia no es un acto de confianza, es una llave maestra diseñada para forzar las cerraduras de tu propia privacidad. El confidente apresurado busca un atajo emocional hacia tu confianza. Sabe que, por reciprocidad social, si él te cuenta algo secreto, más
tú te sentirás obligado a contarle algo secreto también. Es un intercambio de información donde tú siempre sales perdiendo. Todo atajo ofrecido por un extraño en el terreno de la intimidad es, por definición, una emboscada. Hoy escucha tus debilidades con una mirada de falsa empatía que te desarma y te hace sentir comprendido, pero ten la seguridad matemática de que mañana utilizará ese mapa de tus inseguridades para atacarte o para negociar con tu información frente a terceros. El hombre de carácter, el hombre que realmente sabe custodiar lo propio, no siente el impulso vulgar de revelar lo ajeno ni de exponerse sin filtro. La discreción es el uniforme del estratega. Si alguien te trae historias jugosas de terceros con ligereza, si critica a sus amigos íntimos contigo para ganarse tu favor, ten la certeza absoluta de que hará exactamente lo mismo con tu historia cuando tú no estés presente. La confianza no es un interruptor que se enciende, es un edificio que se construye ladrillo a ladrillo bajo la vigilancia incansable del tiempo y la adversidad. Nunca confundas la cercanía física o la frecuencia de trato con la importancia estratégica de un vínculo. Hay personas que están cerca solo para ver mejor por dónde entrar. La tercera máscara, el moralista de ocasión. La tercera máscara es la del moralista de ocasión. Este individuo es un experto en el uso de la virtud como una masa para golpear la voluntad ajena. No utiliza la moral para elevarse a sí mismo, sino para rebajar a los demás y ganar una posición de juez. El moralista de ocasión condena en público, con una ferocidad casi teatral, exactamente aquello que practica en la más densa y oscura de las privacidades. Su objetivo es simple pero efectivo: instalar la culpa en tu mente, porque un hombre que se siente culpable es un hombre que duda, y un hombre que duda es un hombre fácil de gobernar. Predica una ética absoluta, una pureza inalcanzable, solo para ganar el derecho moral de vigilar cada uno de tus pasos, de cuestionar tus motivos y de juzgar tus intenciones más íntimas. No le basta con que actúes de forma correcta. Necesita que actúes bajo su definición específica de lo que es correcto. Si tus decisiones no se alinean con sus beneficios personales, no dudará en convertir tu elección en un problema moral o un defecto de carácter. Te hará sentir que eres una mala persona para que dejes de ser una persona soberana. El estratega entiende que la verdadera integridad es silenciosa, es una brújula interna que no necesita testigos ni aplausos. El moralista, en cambio, necesita micrófonos, cámaras y una audiencia para ocultar su propia podredumbre bajo el ruido de sus sermones. No permitas que nadie te gobierne a través de una moral que ellos mismos no sostienen en la oscuridad. La cuarta máscara, el indeciso crónico. La cuarta máscara que debes vigilar es la del indeciso crónico. A menudo lo confundimos con una persona pacífica, amable o simplemente cautelosa, pero en el fondo su indecisión es una de las formas más cobardes de la traición. El indeciso nunca toma una posición clara, siempre habita en la zona gris de la ambigüedad, en el quizás, en el veremos. Esta neutralidad no nace de un deseo de justicia, sino de un cálculo frío de supervivencia parasitaria. Se refugia en la niebla para mantener sus manos siempre limpias de cualquier responsabilidad. Si tú emprendes un proyecto y triunfas, el indeciso aparecerá de inmediato para decir que siempre estuvo contigo en espíritu, que siempre creyó en tu visión y que fue tu aliado silencioso. Pero si el proyecto fracasa y caes al abismo, el indeciso será el primero en afirmar, con una condescendencia insoportable, que él ya veía los riesgos, que tenía sus dudas y que intentó advertirte, aunque nunca pronunció una sola palabra clara. Su neutralidad es, en realidad, una cobertura para no pagar el precio del riesgo. Al indeciso no se le confía jamás el plan completo, ni se le entrega una posición de vanguardia. Se le confía solo lo mínimo indispensable,
porque sabes que en el momento en que la presión social o económica aumente, su instinto de autoprotección lo hará desaparecer, o, peor aún, lo hará unirse al bando que parezca estar ganando. El indeciso no tiene bandera, solo tiene miedo al costo de la lealtad. La quinta máscara. El resentido disfrazado de amigo. La quinta máscara es la del resentido disfrazado de amigo. Esta es una sombra que camina a tu lado, que sonríe en tus banquetes, que brinda por tus éxitos, pero que internamente lleva un registro minucioso y venenoso de agravios imaginarios y deudas que tú jamás podrás pagar porque no existen. El resentido no busca una relación de crecimiento mutuo, lo que busca, en lo más profundo de su ser, es que tú bajes a su nivel de mediocridad o amargura. Identificarlo es fácil si observas sus microreacciones. Es aquel que minimiza tus logros con un "sí, pero tuviste suerte", o el que celebra con un brillo extraño en los ojos tus pequeñas caídas bajo el disfraz de preocupación. Su afecto tiene una cláusula de rescisión secreta, que no destaques demasiado. Mientras estés en su mismo escalón o un poco por debajo, será tu mejor aliado. Pero en el instante en que tu luz empiece a resaltar sus propias sombras, su actitud se enfriará. Empezará a lanzar dardos pasivo-agresivos y buscará formas sutiles de sabotear tu confianza. El resentido no quiere lo que tú tienes, lo que realmente quiere es que tú dejes de tenerlo. Si notas que alguien se incomoda con tu brillo, no apagues tu luz. Aléjate de su oscuridad. La sexta máscara. El aliado de clima favorable. Finalmente, la sexta máscara. El aliado de clima favorable. Es aquel que confunde la conveniencia con la lealtad y el confort con la amistad. Mientras el sol brilla, mientras hay recursos, mientras tu posición es sólida y el camino es plano, él está presente con un entusiasmo envidiable. Te ofrece su ayuda, su tiempo y sus contactos. Pero entiende que su fidelidad tiene una fecha de caducidad muy precisa. Expira en el segundo exacto en que el riesgo aparece en el horizonte. No necesita traicionarte activamente para destruirte, le basta con ausentarse cuando más lo necesitas. El aliado de clima favorable es un experto en desaparecer estratégicamente cuando las cosas se ponen difíciles, para luego reaparecer con 1000 excusas cuando la tormenta ha pasado. Su lealtad es un producto de consumo, no un valor de carácter. Si quieres saber quiénes son tus verdaderos aliados, observa quiénes permanecen de pie a tu lado cuando no tienes nada que ofrecerles más que tu propia lucha. La lealtad real se forja en el riesgo, en la escasez y en la resistencia. Todo lo demás es solo compañía transaccional. La soberanía final. Estos 6 perfiles que hemos diseccionado no son monstruos de cuentos de hadas ni villanos de película. Son arquetipos humanos comunes que respiran el mismo aire que tú. El hombre estratégico, el hombre que ha despertado a la realidad del poder, no se ofende por su existencia. Ofenderse por la traición es como ofenderse porque el fuego quema o el agua moja. Es una pérdida de tiempo y energía. El estratega se protege con el conocimiento de la naturaleza humana. La verdadera madurez no consiste en acumular decepciones y volverse un ser amargado y cínico. Consiste en refinar el filtro de entrada a tu vida hasta que sea tan fino que solo pase lo auténtico. Al aplicar estos criterios con rigor, notarás un movimiento inmediato en tu entorno social. Algunos se irán indignados porque ya no pueden manipularte. Otros se ajustarán y empezarán a respetarte de verdad porque verán que tienes límites de acero. No lamentes las pérdidas. Esas personas no eran vínculos reales, eran accesos mal regulados a tu energía y a tu paz. La soberanía emocional nace en el preciso instante en que dejas de comportarte como un territorio abierto y sin ley, y te conviertes en una fortaleza con reglas de entrada claras y estrictas. Una fortaleza no necesita gritar para imponer respeto, no necesita explicar sus motivos a cada visitante, no necesita suplicar compañía para sentirse validada.
Una fortaleza simplemente administra quién entra, quién se queda y quién es expulsado. Prefiere siempre la soledad del estratega, una soledad poblada de planes, de libros y de autoconocimiento, a la compañía ruidosa y vacía del ingenuo que se rodea de máscaras por miedo al silencio. La paz que construyes a través del discernimiento frío vale 1000 veces más que la aceptación barata que compras con el miedo a ser juzgado. Ahora el conocimiento está en tus manos. La niebla de la duda se ha disipado. El tablero de tu destino comienza a ordenarse bajo tu mando. La elección de quién permanece a tu lado, de quien tiene el privilegio de escuchar tu voz y conocer tus planes, es a partir de este segundo, entera y absolutamente tuya. Y cuando decidas cerrar una puerta, no des explicaciones. La explicación es una invitación al debate. El silencio es la marca del gobierno absoluto. Ahora ya lo sabes. Ahora la elección es tuya.